Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese bozal en la boca que no se le ve esa cara serrana que tiene usted? Además que, y el bozal, ¿por qué tiene el signo de la OTAN? Pero se ha pasado usted a los malos, a la organización terrorista del Atlántico Norte. A ver, explíqueme esto, que ya empezamos la semana con una desazón tremenda. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Está medio camino entre una mascarilla covidiana y la máscara esa que le ponen a Aníbal Lecter, ¿no? En la película del Silencio de los Corderos. Sí, sí. Sé que es un bozal en condiciones, más que nada para que no muerda, para que no muerda nadie. A nosotros nos lo quieren poner para que nos callemos, con lo cual, pues cada día hacemos un programa más largo, con más contenido, con más temática, porque a nosotros un bozal no nos lo pone nadie, y mucho menos los señores de la NATO, la Unión Europea, Félix Bolaño, el Sun Sun Corda, San Ignacio de Loyola o la madre que parió a Panete. Es decir, nosotros vamos a seguir aquí funcionando a pesar de todo lo que nos dicen, ¿no? Fíjense cómo empezamos el Despegamos de hoy. Despegamos, el primer Despegamos de la semana. Alguno está hoy pasándolo mal en España, seguro que alguno de nuestros oyentes también, porque pensó en un pensamiento fugaz ayer por la noche, seguramente en ese estado en el que todavía uno no se ha dormido y ese momento onírico en el que empieza a soñar, alguno pensaba que Sánchez esta mañana iba a dimitir. Don César, iba a dimitir. Hace falta valor. Yo lo siento Hay que echar valor, pero por los bueno. amigos que nos están escuchando, que siempre que Sánchez anuncia algún tipo de comparecencia a última hora, consideran que existe esa posibilidad. Ayer, pues eso, sobre todo a partir de última hora de la tarde, las redes sociales empezaron a, no a arder, pero sí a bullir medianamente, sobre todo en relación a esa comparecencia, sin preguntas en la Moncloa. Esto ya es muy habitual. Criticaban y con razón a Rajoy, ¿verdad?, por hacer aquellas declaraciones a través de una televisión, y en el caso de la Moncloa, pues ya incluso para un nombramiento, que es lo que ha hecho Sánchez, no ha hecho nada más, de una señora que es Rivera II, prácticamente un espejo de Teresa Rivera, para sustituirla a ella, pues no aceptan preguntas. No lo entiendo muy bien, porque en este caso, pues lo normal sería poder aceptar algún tipo de pregunta, incluso pactada, porque esto, aunque no lo sepa, la gente en los consejos de ministros no pregunta el que quiere, pregunta el que puede, pregunta el que considera el portavoz del gobierno o el departamento de prensa del gobierno que puede preguntar. Y lo digo porque yo he estado en esas ruedas de prensa y porque, sobre todo en la época en la que yo hacía el Consejo de Ministros, cubría para el medio en el que trabajaba Consejo de Ministros, que era cuando estaba Soraya Sáenz de Santa María, sabíamos antes a quién nos iba a preguntar y en qué orden. Hasta ese punto llega, ¿no?, el nivel también de audiencia periodística, por decirlo de alguna manera, en nuestros días. Ha comparecido Sánchez, ya tenemos nueva ministra de Transición Ecológica, porque Teresa Rivera, lo ha confirmado el propio Sánchez, que siempre le gusta ser el primero de la lista, la novia en la boda, ya lo saben todos ustedes, el muerto en el entierro. Le gustaría alguno, pero sigue muy vivo políticamente. Sánchez anuncia que Teresa Rivera es nueva vicepresidenta y comisaria europea. Hasta el 1 de diciembre oficialmente no se va a institucionalizar, pero Teresa Rivera se marcha y coloca a otra burócrata que lleva toda su vida viviendo del cuento gracias al dinero público que otorga la lucha contra el cambio climático. Pertenece al fraudulento panel intergubernamental Cambio Climático de la ONU, el famoso IPCC, con sus múltiples informes, en algunos de ellos los menos publicitados, donde advierte que prácticamente lo que está haciendo a la hora
de establecer determinados mecanismos que ligan el carácter antropogénico del cambio climático con el aumento de las temperaturas es en realidad poco más que una actividad astrológica, que no astronómica. Unos informes del IPCC que en algunos hay muchas confesiones, no se suele publicitar, pero básicamente son aquellos, los señores del IPCC y las señoras también de la ONU, quienes ayudaron a Al Gore a montar toda esa emergencia climática, falsificando en buena medida los datos con ese famoso gráfico del palo de hockey. Si no han leído un libro del señor Ferrandis que se llama Crimen de Estado, lo recomiendo ya aquí, automáticamente. Lo estoy además viendo en estos momentos. Señor Ferrandis, esperen un momento, porque lo tengo aquí. Crimen de Estado. José Ramón Ferrandis Muñoz. Les recomiendo este libro para que vean lo que es el IPCC y en qué se ha basado todo el trabajo de esta gente, porque han trabajado mucho para hacer propaganda y para vender un mensaje que es completamente falaz. Insisto, no estoy hablando de que el cambio climático, no estoy comentando que el cambio climático sea algo irreal, sino del uso político que se hace de ese carácter antropogénico. Esta señora, además, se convierte en una de las irresponsables, lo era ya, como secretaria de Estado de Energía, porque esta era secretaria de Estado de Energía, no he dicho su nombre, se llama Sarah Agesen, secretaria de Estado de Energía. He estado mirando el origen, porque claro, ese apellido, por lo menos el primero, no es muy español, Sarah Agesen Muñoz. Solo sabemos que nació en Madrid en el mismo año que yo, es decir, es coetánea mía. Afortunadamente, a mí cuando me ofrecieron la política, pues la rechacé, afortunadamente. Ya sabe usted, esto es como cuando el diablo le prometió a Jesús los reinos de esta tierra, ¿no? Totalmente. Creo que era justo lo que me ha venido a la cabeza cuando ha dicho usted, cuando me ofrecieron la política la rechacé y le he visto a usted en el desierto con una túnica. O sea que... Nos perdone, señor, porque no me estoy comparando yo evidentemente con él. No, evidentemente, no. Partimos de la base de que o sea, lo que estamos comparando es la tentación, no al tentado. Si fuera Pedro Sánchez se compararía con el tentado. El príncipe de este mundo, no es el caso es el príncipe de este mundo porque puede ofrecer los gobiernos de este mundo, ¿no? Importante esto. Yo sé que hay gente que no entiende muy bien este tipo de comentarios que hacemos, pero otros los agradecen. Somos cristianos y todo cristiano debe proclamar el mensaje de Jesús y nosotros, pues, don César está claro que lo hace. Y yo de vez en cuando aprovecho incluso un programa como este para ello, ¿no? La señora secretaria de Estado de Energía es responsable junto a Rivera de todo lo que ha sucedido en los últimos años, incluido también toda esa falta de diligencia a la hora de acometer determinadas obras e infraestructuras para evitar los riesgos de inundaciones, también del cierre de centrales nucleares en España, sé que está en marcha, y del paupérrimo estado de las redes eléctricas y de la sobrecapacidad renovable. De todo esto también es responsable la señora Agesen Muñoz, que parece que le gusta mucho a Sánchez, al menos su perfil profesional. Dice que es una reconocida profesional. Hombre, es ingeniera química que ha trabajado solo un año laboral fuera de lo público, en toda su vida. Yo me temo que el conocida es precisamente porque ha estado en la delegación española del cambio climático en la ONU y en el panel intergubernamental del cambio climático, etcétera. Pero esta señora, desde luego, conocida por hacer algo útil en absoluto. Por supuesto, como prácticamente todos los líderes que... Ha sido secretaria de Estado de Energía también, ¿no? Es lo que era hasta el día de hoy. Sí. Y básicamente pues le sucede como a tantos otros altos cargos del gobierno del Partido Socialista, que mientras que demonizan a la enseñanza privada, pues todos estos de colegio privado, en este caso de colegio privado de La Moraleja. A esta señora no le ha faltado nunca nada, ni por un lado ni por otro. Continuidad absoluta, no vamos a ver ningún tipo de cambio, entre otras cosas porque estas políticas no se están adoptando desde España, se están adoptando desde otros lugares, no solo desde la Comisión Europea, sino desde los propios empresarios que pues se están beneficiando de este mal llamado economía verde. En realidad es un greenwashing, es un lavado de cara verde. Esta mañana algunos amigos que tienen mucha influencia y mucho contacto con el empresariado vasco me han comunicado que estaban muy contentos los señores vascos. Piensen ustedes en Iberdrola, piensen ustedes también en Josu Jon Imaz de Repsol, que mientras que públicamente dice que lo de la descarbonización, tal como lo plantea el gobierno, es una entelequia, pues pone la mano para recibir cuantiosos fondos, ¿no? Aunque de vez en cuando amenace con irse a Portugal, con lo cual tenemos allá a los empresarios contentos, a los empresarios de la energía,
a los cuales Teresa Rivera, pues en teoría, estaba, o con los cuales estaba enfrentado, pero que ya hemos visto que al final todo queda en casa, sobre todo si se coge dinero ciudadano y se le entrega a estas empresas que no son competitivas, y si fueran competitivas no necesitarían ayudas públicas. Es decir, si son competitivas, el latrocinio es aún más evidente, ¿no? Pues esta señora se convierte también bueno, además de ministra, se convierte también en vicepresidenta. Es decir, esta señora es vicepresidenta. Esto es un ascenso en toda regla, vicepresidenta de Transición Ecológica. España no tiene Ministerio de Energía. Es decir, el gobierno consideró que la energía era materia de secretario de Estado, es decir, bajar un escalón, que era lo que hacía esta señora, y que cuelgue del Ministerio de Transición Ecológica. Y su prioridad no es garantizar energía abundante y barata para España, para los hogares españoles, para las empresas españolas y, por lo tanto, para que mejorar esa paupérrima también competitividad española, sino avanzar en esa transición ecológica que dice ella que tiene que ser justa. Muy bien. Justa, si algo es injusta. Bien. Si algo es injusta, porque beneficia al que más tiene, beneficia al empresario que vive al lado de lo público y, sobre todo, no consigue que tengamos energía abundante y barata, que debe ser el objetivo de todo secretario de Energía o de todo ministro de Energía, que luego además podría haber un ministerio de cambio climático aparte o un ministerio de transición ecológica, podría ser entendible, pero meterlo todo junto ya nos dice pues cómo es la importancia de ese relato, ¿no? Como digo, aquellos que pensaban que Sánchez iba a dimitir, pues rápidamente se han dado cuenta de que no. Por lo menos no hemos tenido una gran homilía a lo presidente, de esas que le gustaban tanto durante la época de la pandemia y que él de alguna manera añora, como admitía de forma velada hace unos días, cuando decía también que añoraba cuando la gente salía a aplaudir al balcón. No sé yo si vamos a tener en España algún momento, por lo menos en los próximos años, en el cual la gente vuelva a salir al balcón a aplaudir. Lo cierto es que a cada sitio donde va un representante gubernamental, lo único que recibe en cada sitio son abucheos e insultos. Se lo han ganado a pulso, también hay que decirlo. Ya lo creo. Se lo han ganado ya a pulso. Lo creo que se lo han ganado. Vamos. Esto es como lo del tema de los sindicatos también, ¿no? Usted sabe que yo hace mucho tiempo que digo que iba a llegar un momento en el que los líderes sindicales, cuando fueran por la calle, en lugar de pasarle la gente la mano por el hombro y hacerse una foto, les iban a insultar. Es lo que está sucediendo también en estos momentos. Es decir, cuando el señor de Comisiones Obreras se va a presentar, Pepe Álvarez y Josep, cuando está en Cataluña, se va a presentar otra vez como candidato a la Secretaría General de Comisiones Obreras y dice como lema prácticamente de su campaña que está dispuesto a seguir trabajando duro, pues yo no sé si se estará riendo de todos los ciudadanos a la vez o solo de unos pocos, de los afiliados que sigan pagando la cuota de Comisiones Obreras, porque este hombre no ha trabajado nunca. Nunca. No ha trabajado en su vida. Dice, no, ha trabajado en el sindicato. Ah, vale, muy bien, estupendo, ¿no? Pues si eso se considera trabajo, pues nada, seguirá trabajando para que sus afiliados no, pero la cúpula del sindicato siga viviendo del sudor del de enfrente, que es de lo que viven las cúpulas sindicales. Y Sánchez además no se va a ir porque ya ha logrado sacar adelante su reforma fiscal, que no es una reforma, ahora vamos a explicarlo un poco, pero que a él le viene muy bien para decir, bueno, mis socios nacionalistas puedo tener más o menos problemas con ellos, pero cerramos filas. Esto ha sido muy complicado. Si he logrado esto, bueno, pues yo tranquilamente puedo tirar, porque además a Bruselas le voy a presentar mi reforma fiscal, nadie me va a toser y además tengo una vicepresidenta de la Comisión Europea, ¿no? Es decir, se le pone muy bien a Sánchez en los próximos meses, en los próximos años, me atrevería a decir. El gobierno logra sacar adelante esta mal denominada, como digo, reforma fiscal, obtiene el apoyo parlamentario básicamente para seguir poniendo más clavos en los ataúdes de los hogares, de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas. Y nos dicen lo de siempre, que esto, también el que se lo crea, no sé, esto se cura, hay gente que lo cura por 60 euros la hora. Nos dicen, es que esta reforma la exige Bruselas. Vamos a ver, muchacho, ¿cómo que la exige Bruselas? Y de sí, y además vamos a hacer un sistema fiscal mucho más justo y progresivo. Esto lo repiten, yo ya tengo casi 50 tacos y siempre están en la misma historia, ¿no? Y siempre es mentira. Una enorme mentira. Totalmente, siempre es mentira. Nunca ha sido verdad. Llevan mintiendo desde hace, pero casi 50 años. Es que nunca ha sido verdad, don César, ni cuando estaban los otros. Porque hay gente que dice, no, cuando estaban los otros, tal, porque sí, Rajoy, no, pero... La única vez que pareció que podía ser verdad
y a la gente la pilló ignorante, ilusionada y picaron como chinos, fue la reforma de Fernández Ordóñez. Y la reforma de Fernández Ordóñez iba en esa línea, se pagaban muchísimos menos impuestos. Estamos hablando de la época Felipe González. Estamos hablando de inicios de los 80. Inicio de los 80. No, de finales de los 70. Finales de los 70. Era UCD. Con Felipe González fue ministro de Exteriores. Fue la época de UCD. Ya que hablaba usted de Miguel Ángel, que luego fue gobernador. No. Hablaba de Paco Ordóñez. Entonces, Paco Ordóñez sacó una reforma fiscal que era razonable, incluso en los tipos, y incluso quiso hacer algo que era de justicia, que fue acabar con el pufo vasco y el pufo navarro. Y entonces se le plantaron a Suárez en el despacho varios personajes de la UCD vasca y le dijeron: es que vamos a perder en Vascongadas, no puedes quitar el pufo. Y inmediatamente Suárez llamó a Paco Ordóñez y le dijo: Paco, que esto no se puede hacer, no sé qué. Y Paco Ordóñez, que era una persona bastante bien orientada en general, pero también bastante cobardón. Es decir, un tipo que había sido alto cargo en la época de Franco y que siguió siéndolo con la UCD y continuó siéndolo con el Partido Socialista, ya es una declaración de principios, pues efectivamente eso no lo incluyó. Pero esa es la única reforma fiscal que podía haber ido bien, y además la gente no tenía problema en pagar y creía que sus impuestos iban a solucionar cosas que había que solucionar. Es que éramos muy doncellos en aquel entonces, don Lorenzo. Y es la única. Y luego el intento de Aznar de corregir alguna cosilla que no pasó de ser unos parchecillos. Lo que pasa es que viniendo de la época de Felipe González lo vimos como agua de mayo. Luego, Zapatero, Rajoy y el presente ha sido algo, pero verdaderamente nefasto. Llevando a la Hacienda a su mayor nivel confiscatorio de la historia de España. Y se dice pronto, y además lo estoy diciendo con todas las letras, un día, el lunes, en el que además tenemos episodio de Así fue España, ¿no? Y luego con personajes siniestros como Montoro, que se inventó infinidad de ilegalidades, buena parte de las cuales le ha tumbado la Unión Europea con el paso de los años, y que se inventó el bonus de los buscabonos. O sea, el caso de Montoro es uno de los personajes más repugnantes, asquerosos y viles de la historia de España, y no hay pocos. En República Dominicana se lo estará contando allí a los cuates. En República Dominicana seguramente lo que estará es fortaleciendo y blindando su malavida fortuna. Bueno, y la de todos los que van a República Dominicana con la fortuna, porque todo el caso Aldama ha puesto otra vez esto sobre la mesa, lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que la República Dominicana... Es que pues estos no van a la República Dominicana por eso de que fue el primer territorio de las Américas o de las Indias pisado por los españoles. Estos van por otras cosas y no es por la hispanidad precisamente. O sea, esa es la realidad. Una de las aerolíneas españolas y europeas con mayor presencia en República Dominicana y que se llevan muy bien con el gobierno hasta el punto de que su presidente, bueno, su fundador, tiene la doble nacionalidad, es Air Europa, la empresa rescatada también por los amigos del presidente del gobierno. Con lo cual vamos atando muchos cabos ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la reforma? Como digo, esto es una gran falacia que no se sostiene al realizar un mínimo análisis sobre lo que está ocurriendo con un modelo tributario español que, como digo, es abiertamente confiscatorio y cuya voracidad parece no tener ningún tipo de límite. En primer lugar, hay que aclarar una cosa, ¿no? Yo niego no es una reforma fiscal, es una subida de impuestos, es que no es lo mismo. En una reforma uno realiza modificaciones desde un punto de vista integral, tanto de los ingresos como de los gastos, pues como hace un padre de familia que sea responsable, ¿verdad? Cuando va a empezar la temporada, después del verano, o incluso ahora que se acerca la Navidad, pues en Año Nuevo dice, a ver, ¿cuánto voy a ingresar? ¿Cuánto voy a gastar? Y como es habitual, aquí lo que se hace es simplemente elevar una recaudación que ya de por sí registra cada año máximos históricos. De hecho, este ejercicio, en los últimos 9 meses, lo hemos comentado ya, Hacienda ha logrado una recaudación extra de 15.000 millones de euros exclusivamente gracias a la inflación.
usando la estrategia que ya puso de moda precisamente Montoro de no actualizar esas tablas del impuesto sobre la renta con la evolución de precios y salarios, sustrayendo de forma absolutamente ilegítima, esto sí se puede llamar con todas las letras robo, una mayor cantidad de dinero de los bolsillos de las familias, que además de sufrir esa pérdida de poder adquisitivo por la inflación, pues ven como la cantidad que pagan de IVA cada vez que consumen un bien o un servicio es mayor y además pagan cada vez más impuestos sobre su renta. En segundo lugar, también hay que decir que ese mantra que se suele repetir antes de cada reforma, perdón, indicando que la presión fiscal española es baja, llevamos con este mantra en los últimos días también, ¿no? Se le pasa un informe a las agencias de noticias, lo repican, las agencias de noticias publican y luego todos repican. Incluso que ha habido un accidente de un helicóptero en la Torre de Cristal que es completamente falso, da igual, lo repican. Y a partir de ahí, pues se genera un cierto debate. Y hay un articulista en el diario El País o en Público que dice, pues es verdad, la presión fiscal española es baja y tal, y la gente se lo cree. Y hay que alcanzar la media europea. Este es un argumento muy retorcido para aumentar la recaudación que se usa desde determinados políticos y analistas para decir que esta presión fiscal baja explica además las dificultades para que nuestro país desarrolle un estado de bienestar moderno. Es perfecto, porque dices, no, claro, tenemos una baja presión fiscal. Bueno, los servicios públicos están bien, pero si admitimos que no están tan bien, pues entonces resulta que la culpa es de la presión fiscal baja, ¿no? Lo que no nos dicen es que esta diferencia estructural de presión fiscal se quiere reducir a costa de que paguen más los que menos tienen, subiendo impuestos al consumo, IVA, a la renta, IRPF, a la energía y los suministros, impuestos especiales, utilizando informes, ¿no?, de los calentólogos, etcétera, etcétera, y a la vida en general. Es decir, los denominados tributos verdes son el impuesto a vivir, porque usted es un emisor de CO2 y por lo tanto hay que gravar sus emisiones de CO2. Es un impuesto a la vida. Y el impuesto al trabajo también, las cotizaciones sociales. Todo ello, claro, con la excusa de incrementar las ayudas públicas a los colectivos más desfavorecidos, y con una mano estatal se les pretende dar mucho menos de lo que se les desea arrebatar con la otra mano. Y luego, en tercer lugar, y esto es también muy importante, si en lugar de hablar de presión fiscal acudimos al esfuerzo fiscal que mide la presión fiscal en función de la renta per cápita por ciudadano, en lugar de medir ingresos respecto al Producto Interior Bruto, que eso es con independencia de la población, pero si cogemos presión fiscal respecto a la renta per cápita, entonces nos damos cuenta de que en España el esfuerzo fiscal es un 17% superior a la media europea. Y un 16% superior. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Es una barbaridad. Para que se hagan una idea nuestros amigos que nos están escuchando ahora. Hoy Hacienda ingresa casi 100.000 millones de euros más que en los años previos a la pandemia. Casi 100.000. Sin que se haya observado, evidentemente, una mejora de los servicios públicos, más bien lo contrario. Con una sanidad absolutamente saturada, colapsada, una educación con cada vez menos medios, una administración pública cada vez menos eficiente y una situación que acabamos de constatar recientemente de estado fallido cuando hay catástrofes como la de Valencia y que muestran estas costuras de un modelo extractivo que cada vez extrae más y ofrece menos. Ese es el debate que habría que poner sobre la mesa y es justo el que se hurta a los ciudadanos. Y luego, finalmente, con respecto al tema de la Unión Europea no le ha exigido a España que aumente los ingresos. Lo que le ha dicho es que tiene que cumplir con una senda de déficit público como el resto de países. ¿Y esto qué implica esta senda? Pues ser coherente con los ingresos y los gastos previstos. ¿Por qué nadie habla del gasto público? El gobierno es capaz de exprimirnos con tal de no tocar el gasto público. ¿Por qué? Pues porque tiene, en primer lugar, compromisos políticos con los socios minoritarios, que han pedido el oro y el moro, nunca mejor dicho, que se paga con el dinero de todos los españoles, pero no para beneficiar a los pueblos, a las sociedades y a los individuos, las familias y las empresas, pequeñas y medianas empresas de los territorios que se supone que representan estos partidos nacionalistas. No, para beneficiarles a ellos. Esto es un escándalo. Y dicen, no, es que Europa, porque Europa es buena y mala a la vez. Sí. ¿No? Cuando dicen, no, es que hay que tener vicepresidente europea, pero es que, claro, nos obligan. Miren, señores, en los últimos 6 años, España lleva un crecimiento acumulado del 35% del gasto público. Del 35%. En los últimos 6 años. Había hoy un artículo, hoy o ayer, ¿no?, de José Ramón Riera, economista en el diario El Debate, donde hacía un cálculo
en función un poco de los países de nuestro entorno, y planteaba que si tuviéramos una administración pública que funcionase como la alemana, podríamos ahorrarnos 25.800 millones de euros cada 6 meses, esto es poco más de 50.000 millones todos los años, que nos podríamos ahorrar sin tocar absolutamente nada. Ninguno de los países grandes de la Unión Europea, ni Alemania, ni Francia, ni Italia, si nos vamos a países como Holanda tampoco, incluso Polonia, ningún país necesita gastar tanto en salarios públicos para producir lo mismo, los mismos bienes públicos que produce España. Esos 50.000 millones de euros servirían de sobra para poder cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Servirían de sobra. Pero claro, entonces no puedes dar de comer a tus amigos, a los que te han colocado ahí, ni tampoco puedes mantener un sistema que se basa, insisto, exclusivamente en la extracción, ¿no? Y mientras tanto, Sánchez, después de tirarse este triple que se ha marcado esta semana, en los últimos días, porque ya sabe todo el mundo que le gusta mucho el baloncesto a Sánchez, pues ha decidido también comprarse una canasta para la Moncloa, una canasta móvil. Yo no sabía que esto valía tanto, que esto costaba tanto. Se ha gastado 2.000 pavos en la canasta, don César, sin impuestos. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien la canasta. O sea, habrá pedido factura, ¿no? Me imagino que sí, y desde luego la canasta de mimbre no puede ser, ¿eh? Una canasta móvil para jugar al baloncesto con sus amiguetes. Ahí Anda, en la Moncloa. Qué bien. La empresa adjudicataria se llama Proyectos y Distribuciones Industriales Madrileñas. En la plataforma de contratación del sector público está ahí. Y esto, fíjense, ¿esto quién lo paga? Bueno, pues nosotros, evidentemente. ¿Pero a través de quién? Es la Subdirección General de Gestión Económica y Oficina Presupuestaria, que forma parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Diga, pero vamos a ver. O sea, ha cogido Sánchez dinero de la Seguridad Social para comprarse una canasta. Pues ha cogido Sánchez dinero de la Seguridad Social para comprarse una canasta. Con un par. Sí, señor. Hombre, vamos a ver, no sé. Sácalo de otro sitio, ¿no? No lo saques del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social. Además, en pleno estallido del caso Coldo, con el follón de Aldama, dice, no, yo lo que quiero es una canastita, ¿no? Es una canastita. Hay muchos amigos de Sánchez que les gusta el baloncesto. Bueno, Sánchez, yo no sé, yo creo que llegó a jugar en las categorías inferiores de Estudiantes, al menos él se ha jactado de ello en alguna ocasión, y tiene buena relación con los directivos, ¿no?, de Estudiantes. Uno de ellos, con el que fue el vicepresidente del club de baloncesto, que se llama Miguel Ángel Panduro Panadero. Muy bien, estupendo. Alguno de nuestros oyentes estará diciendo, a mí este nombre que ha dicho Lorenzo ahora me suena. Pues claro que le suena. Este hombre, consejero de la empresa Escribano Mechanical and Engineering, que es la empresa que ha tenido un ascenso meteórico en el sector militar y de la defensa, y que es la forma en la que el gobierno controla la parte del capital privado de Indra. Fíjense si va a dar de sí la canasta. Sánchez otorgó en pandemia un contrato a dedo para suministrar respiradores artificiales a hospitales. Otorgó muchos, pero uno se lo dio a una empresa que no tenía ninguna experiencia en material sanitario. Una empresa en la que estaba sentado en su consejo de administración Miguel Ángel Panduro Panadero. La empresa se llamaba Escribano Mechanical and Engineering, que suministró 5.000 respiradores que habían sido patentados por otra compañía, por Hersil. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún tipo de experiencia en esto. ¿Por qué se le dio este contrato? No, pues no sé. Habrá que preguntarle a los compañeros de baloncesto del presidente. ¿Quién es este tipo, Miguel Ángel Panduro Panadero? Este hombre está vinculado al Partido Socialista ya desde la época de Zapatero y sobre todo a través de José Bono, quien le puso al frente de una empresa pública que se llama Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, ISDEFE, donde estuvo 8 años. Ha estado también en el Consejo de Administración de Hispasat, por mediación de Red Eléctrica, y en el de Airbus, compañías que trabajan estrechamente con el Ministerio de Defensa de Margarita Robles, que alguno parece que ha descubierto a Margarita Robles ahora. Margarita Robles era secretaria de Estado de un ministerio que era al mismo tiempo el Ministerio de Interior y de Justicia. ¿Hay algo más antidemocrático que eso? Es difícil. Bueno, y fue una juez que negó pruebas a un acusado de violación, en virtud de las cuales se pasó 15 años en prisión siendo inocente,
porque cuando se practicó esa prueba se descubrió que era inocente. Y también es la señora que devolvió a una niña filipina, Sí, porque se ve que la niña filipina al final pues no era tan cómoda como tener un perrito Golden Retriever en casa y la devolvió. Es decir, Margarita Robles es un personaje siniestro. Y yo cada vez que he oído a furcias mediáticas de la derecha hablar bien de ella, sí. yo El decía, verso suelto, dicen, la independiente, dicen. y tal, yo lo oía y yo decía, pero esta gente, no sé, a lo mejor es que es tan pequeña que los ojos los tienen totalmente cerrados, porque verdaderamente esto es un disparate. Esta mujer es siniestra hasta unos extremos increíbles y había gente en medios de la derecha alabándola. Luego, Sí, sobre todo se creó esa imagen después bueno, pues cuando Belloc se convierte en ministro de Justicia e Interior, con todo el escándalo Roldán, cuando detienen a Roldán, una detención pactada, como luego posteriormente supimos, ¿no? Tema de la Saizabala, que también lo que hizo básicamente esta señora fue poner un techo de cristal para que no se pudiera investigar más arriba, y pasó un poco a la historia o al imaginario popular como la señora que efectivamente dentro del Partido Socialista pues había querido buscar la verdad. Señores, todo esto es ingeniería social, absolutamente ingeniería social. O sea, cuando recientemente le denunciaron por unos pagos que había realizado, ¿verdad?, en los años 2001 y 2002, cuando era secretaria de Estado, pues volvió otra vez a surgir esa ofensiva mediática para defender a una señora Margarita Robles que cuando ha tenido que demostrar lo que es, pues ha sucedido como en Paiporta, cuando se engancha y cuando se ha enfrentado con esos vecinos, con esas víctimas de la catástrofe, donde encima les gritaba y se ponía chula. Que le pregunten a la familia de Publio Cordón por Margarita Robles. Pregúntenle a la familia de Publio Cordón. Hay un documental ahora en Max, en HBO Max, donde cuentan aquel secuestro, un secuestro que me marcó precisamente porque me cogió a una edad pues muy influenciable y lo estuve siguiendo mucho. Y luego posteriormente me he enterado de que el Publio Cordón, cuando lo secuestran, automáticamente lo que hizo Margarita Robles fue empezar a difundir la idea de que este hombre se había fugado con dinero. Sí, yo lo recuerdo. Además, eso yo lo viví en la época de mi destierro en Zaragoza. Usted estaría trabajando como letrado, ¿no? En Zaragoza. Yo en aquel entonces escribía en prensa ya. Había dejado la abogacía poco antes y entonces yo estaba en Zaragoza y seguía muy de cerca lo de Publio Cordón y la familia, porque además era un tema local. Y bueno, lo que decía esta mujer era el colmo de la indecencia, ¿no? Sí, y además, bueno, pues lo que hizo básicamente fue lanzar una serie de bulos, ahora que está tan de moda utilizar la palabra bulo, y claro, la familia no daba crédito, porque para el que no lo sepa, a Publio Cordón lo secuestran cuando salía a correr, a pasear al perro, esa misma mañana iba a ir a Madrid a ver a un banquero, pero estaba sin documentación. Entonces, claro, en el momento en el que desaparece, pues la mujer se da cuenta enseguida de que pasa algo raro porque se había ido sin la cartera, sin la documentación, y evidentemente, pues si uno se va a fugar, por muchos problemas económicos que pueda tener, no lo hace en esas condiciones, ¿no? Bueno, pues sabiendo eso, ella, como secretaria de Estado Interior, además la familia le responsabiliza directamente a ella, de una manera muy educada, porque la familia de Publio Cordón siempre ha sido, yo creo que excesivamente educada, a alguno le tenía que haber Bueno, cantado las el 40. portavoz de la familia era una persona muy comedida a la hora de hablar. O sea y la propia hija, las propias hijas y la propia madre. Y recomiendo esa serie para que la vean y que vean la humanidad de esta gente, ¿no? Y bueno, pues básicamente allí era la secretaria de Interior, Margarita Robles, ¿no? Con lo cual, al final hay que tirar de hemeroteca y hay que recordar algunas cositas y huir del mensaje único. Volviendo al tema del señor Panduro, de Escribano y compañía, Salvador Illa, el ministerio de Salvador Illa, que es el que se está yendo de rositas en todo esto. Totalmente, ¿Por qué no aparece Salvador Illa? Totalmente. Es algo, hombre, pues porque Salvador Illa está donde está, claro. Claro. Salvador Illa está dirigiendo el Partido Socialista Catalán y está dirigiendo las empresas públicas españolas porque ha puesto a hombres del Partido Socialista Catalán. Eso es lo que está haciendo Salvador Illa. ¿Quién es el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea? Pues un hombre de Salvador Illa. ¿Quién es el presidente de Renfe? Un hombre de Salvador Illa. Podríamos seguir, ¿eh? Hay muchos, señor Salvador Illa. Y este hombre, pues como digo, el señor Panduro Panadero, como consejero de esta empresa, no se conformó con todo esto, sino que además el gobierno, porque es un pata negra muy cercano al PSOE, le ha nombrado también consejero de Indra.
Mi pregunta es, ¿está de consejero en Indra en representación de Escribano, de la empresa Escribano o del Partido Socialista directamente? Pues yo creo que en representación de los dos, ¿no? Como siempre me suele decir don César cuando hago esas preguntas, no es excluyente, ¿verdad? Este domingo, además, ha sido un fin de semana intenso. Yo hago algo que él recomendó al médico que no haga, pero es mi trabajo y lo tengo que hacer. El domingo cogí el diario El País, accedí a la portada. Estoy suscrito al diario El País, ya lo sé. Bueno, pues cada uno pues tiene sus cosas. Supongo que luego en su momento, si tengo que hablar con San Pedro, pues supongo que eso irá en mi beneficio, ¿no? Y entonces la portada ponen una foto de Angela Merkel, que no tiene nada que ver con el titular, pero tenían que dar la idea además de que Merkel es mala, a pesar de que le hacen una entrevista después de que publique sus memorias. Y el titular es La era de la desinformación, un gran desafío para las democracias. Y pone 3 ideas fundamentales. 1. Los relatos alternativos y los bulos se han hecho fuertes en una sociedad muy polarizada y desorientada. Por vuestra culpa, señores del país. 2. La distorsión es la nueva normalidad. La catástrofe de la Dana en Valencia ha elevado el fenómeno a cotas máximas, porque vosotros, entre otros, habéis hecho una labor de desinformación, señores del país. Y luego, tercera idea, la industria de la mentira crece de la mano de redders e influencers en busca de dinero y de élites con poder. ¿Cómo se puede mentir tanto cuando el principal agente de la desinformación es el club al que perteneces tú directamente, Diario El País? ¿Cómo que redes e influencers en busca de dinero y élites con poder? Si vosotros sois las élites con poder. ¿Quién es el propietario de la deuda de Prisa? ¿BlackRock? ¿Quién ha salvado en numerosas ocasiones a Prisa de la quiebra? Telefónica, Soraya Sáenz de Santa María, Pedro Sánchez del Banco Santander, el BBVA. ¿Esos no son las élites con poder? Es que es tremendo. El artículo de Javier Salas no tiene ningún tipo de desperdicio. De hecho, yo creo que voy a dedicar buena parte de un capítulo de mi libro simplemente a desmontarlo, porque pone negro sobre blanco a la hora de determinar esa neolengua en la que estamos viviendo en nuestros días, en las cuales pues, se nos acusa de desinformar a los que informamos y los que desinforman resulta que son los adalides de la información, ¿no? Además, había otro artículo que publicaba el diario El País titulado La guerra híbrida de la desinformación en la Unión Europea alcanza un nivel sin precedentes y por lo tanto hay que actuar, y una idea de que la Unión Europea ultima un escudo contra las noticias falsas. Yo ya quería hablar de esto en el día de hoy, pero esta mañana Félix Bolaños, que es uno de los fontaneros de la Moncloa, un tipo que ha ido cogiendo bueno, pues mucho protagonismo en los últimos tiempos, un tipo bastante siniestro, que es ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y es uno de los pata negra de Sánchez, que en sus redes sociales además tiene un banner donde pone tots a una, acción de gobierno. Bueno, pues este señor publica un enlace al artículo sobre la desinformación en la Unión Europea y pone lo siguiente: seguimos combatiendo los bulos y las noticias falsas. Hace falta valor. Ministro de Presidencia de Pedro Sánchez, es que es tremendo. Bueno, es tremendo. Pero es lo que uno esperaría en un ministro de la Presidencia de Pedro Sánchez, ¿no? Dice, por eso, desde el gobierno, en línea con Europa, que no falte, trabajamos para luchar contra la desinformación. Es lo que la sociedad se merece, una democracia limpia. Y entonces enlaza a esta noticia de la Unión Europea. ¿Qué nos cuenta esta noticia? Que Bruselas ultima un escudo, es así como lo llaman, contra los bulos y las noticias falsas, porque hay una serie de herramientas que ellos van a detectar para descubrir actores internos que quieren desestabilizar Europa. Es decir, todo aquel que cuestione el mensaje europeo es un actor interno que quiere desestabilizarlo. No es un tipo que quiera limpiar su casa antes de criticar al de enfrente para ellos, no. Es un tipo que es un traidor, un enemigo público. Ese escudo contra la desinformación, voy a emplear los mismos términos que usa el diario porque es como nos lo van a presentar, es una caja de herramientas que va a incluir una red europea de verificadores en todos los idiomas de los 27 Estados miembros, que se sumará a las unidades de comunicación y digitales estratégicas que ya existen, poniendo especial atención en una que se llama EU versus Disinfo, una plataforma, nos dice el diario El País, especializada, lanzada tras la invasión rusa de la península ucraniana de Crimea y su anexión ilegal en el año 2014, y cuyas herramientas se quedan cortas. Hay que potenciar.
En primer lugar, evidentemente, no hubo ningún tipo de anexión de Crimea, hubo un referéndum, a la gente le puede gustar más o menos, hubo un referéndum. El otro día también en cumpleaños estaba hablando con el padre de uno de los amigos de mi hijo en el colegio y todavía no tenía esto muy claro. Es normal, la cantidad de propaganda que hay es tremenda, ¿no? Pero aún así, no vamos a entrar en esto porque estaríamos toda la hora. ¿Quiénes son estos tipos de EU? EU son las siglas de European Union versus Disinfo. ¿Quiénes son? Estos tipos son los sicarios de Borrell, que van a pasar a ser los sicarios de Katia Kallas, que pertenecen a un grupo de trabajo. Esto es como las muñecas estas rusas, ¿no? Las matrioscas, que hay una muñeca, la abres, hay otra más pequeña, la abres, tienes que ir, pues exactamente igual que con el tema de los paraísos fiscales, con los entramados empresariales. Ellos nunca dicen claramente quiénes son, porque al final siempre están Soros, el Poynter Institute y todos los sicarios tipo Neutral, Maldita y todas estas. Cuando uno analiza, dice, no, somos un grupo de trabajo East Stratcom. Fíjense, ya vamos a otro nivel, que es un equipo de especialistas, según la propia web de la Comisión Europea, con formación principalmente en el ámbito de la comunicación, el periodismo, las ciencias sociales y los estudios rusos. ¿Por qué dicen estudios? Porque no son historiadores. Es decir, son censores, propagandistas, manipuladores. Bueno, y de estudios rusos, Claro, a mí me gustaría saber cuál de ellos sabe ruso. La mayor parte no sabe. De hecho, cuando uno entra en la web se da cuenta de que los artículos escritos por rusos son muy escasos y hay solo 2 o 3, ¿no? Pero en todo caso, al sueldo del Ministerio de Exteriores o del Departamento de Acción Exterior de la Comisión Europea. Este grupo confiesa ser parte del servicio diplomático de la Unión Europea, dirigido por el alto representante de la Unión Europea. De hecho, tienen su sede en el mismo sitio donde está Borrell. Y ahora Katia Kallas. ¿Cuál es su trabajo en realidad? Defender los intereses de la OTAN, ayudando a limar la ya de por sí fina soberanía europea. ¿Cuánta gente hay ahí? Bueno, pues el equipo fundamental son 11 tipos. Es una célula propagandista de 11 tipos. Y luego tienen una red de más de 400, dicen ellos, expertos, periodistas, funcionarios, ONGs, think tanks de más de 30 países, que informan de las noticias falsas que detectan en medios y redes sociales. Aquí tendríamos a los Neutral, Chiringuito de Ana Pastor, todas las redes de verificación que cuelgan del Poynter Institute de George Soros. ¿Por qué no dicen qué ONGs y qué think tanks son? Porque son estos think tanks y estas ONGs fundamentalmente de corte atlantista. No dicen quiénes son. En su página web no aparecen. Pero nosotros lo sabemos porque les hemos seguido la pista desde hace mucho tiempo. Cuando uno sigue profundizando en el propio diseño de esta organización, dicen, bueno, nosotros en realidad no solo localizamos los mensajes que consideramos que son propaganda, nosotros también hacemos propaganda. No lo explican así. Ellos dicen, no, nosotros realizamos campañas que expliquen y creen una narrativa positiva sobre las políticas europeas. Narrativa positiva. Eso me llega al alma, vamos. Pero esto no es propaganda. Engañamos a la gente para que se crea que es bueno lo que puede ser fatal. Qué cinismo y qué poca vergüenza. ¿Por qué hay que crear una narrativa positiva sobre las políticas europeas? Pues porque no se sostienen las políticas europeas ellas mismas. Su narrativa no se sostiene y hay que crear una. Nuestros amigos recordarán el proyecto, que no es un proyecto, es algo que está en marcha y que se está aplicando, ELISA, del Centro Nacional de Inteligencia Español, buscando determinados mensajes que atenten contra los pilares básicos de la agenda globalista. Básicamente, ELISA es eso. Nosotros estamos en la diana de esta gente porque consideran que lo que hacemos es desinformar cada vez que acudimos a la historia a hacer cualquier tipo de análisis, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el este de Europa y también con los principios de la agenda globalista. Bueno, pues este tipo de organizaciones lo que hacen es utilizar a los servicios de inteligencia y nutrirlos también en buena medida para crear listas negras. O sea, esto es la antítesis de la democracia. Y cuando uno bucea, se da cuenta y no, es que nosotros vamos a crear una narrativa positiva. Entonces, estos tipos hacen dossiers sobre temas prioritarios para la burocracia europea y para la agenda atlantista, que ponen a disposición de los líderes de la Unión Europea, Estados miembros, servicios de prensa y delegaciones de la Unión Europea en terceros países para que tengan el relato y lo repitan como loros. Por eso, da igual el país, da igual la geografía, da igual el tipo de líder que haya, si es hombre o mujer.
o medio pensionista, cuando salen todos dicen lo mismo y utilizan las mismas palabras porque les escriben el mensaje. Aquellos que hacen una narrativa positiva sobre las políticas europeas. Y la hacen porque las políticas europeas no son completamente negativas para los ciudadanos y los ciudadanos se están dando cuenta. En el año 2018, este grupo de trabajo de 11 personas recibió 1,1 millones de euros del Parlamento Europeo. En el año 2019 ya recibieron 3 millones. En el año 2020, 4 millones. En el 2021, 11 millones. No hay más datos, pero seguramente ha debido seguir subiendo exponencialmente, sobre todo a raíz del tema de la guerra de Ucrania. Estos son los verdaderos enemigos de la información. Estos son los verdaderos enemigos de la verdad. Si uno quiere vender un determinado relato, no, pues está muy bien que expongan ciertas verdades, pero ¿por qué no exponen las verdades? Porque trabajan con la mentira. No es un escudo contra las noticias falsas. Lo que hace el gobierno fundamentalmente es desinformar. Los supuestos bulos se contrarrestan con mentiras oficiales. Esa es la estrategia. Esa es la era de la desinformación. La mentira oficial se convierte en verdad, como en el libro de Orwell, en 1984. Llevamos mucho tiempo diciendo que esto iba a pasar. Algunos decían, bueno, estáis exagerando, no va a ser para tanto. Bueno, pues si nosotros tuviéramos anunciantes normales, como cualquier medio de comunicación, no estaríamos ahora emitiendo este programa. No podríamos. Fíjense lo que ha pasado ahora en relación con todo el tema de Iker Jiménez, y eso que él, determinados temas, no, pues seguramente por la propia temática de su programa, pero pasada de puntillas. Nosotros aquí nos metemos en el barro porque sí, ese sí es nuestro target y es nuestro objetivo y es nuestro trabajo. Y lo seguiremos haciendo, como digo, por mucho que nos quieran poner un bozal, ¿no? Más cosas. Estados Unidos ha decidido sancionar, al fin, ya se va Biden y dice, pues ahora sí, ¿no? Como digo, o como explicaba la semana pasada, le tienen que estar pasando todos los papeles y el hombre lo está firmando todo. Ha decidido sancionar a Gazprom Bank, que es una de las grandes entidades financieras rusas, que hasta ahora pues, no había sido incluido en los sucesivos paquetes de sanciones Boomerang contra Rusia, que como venimos explicando también desde hace meses, pues son lanzadas por el establishment dirigidos por la esfera anglo y que acaban golpeando las economías europeas. La administración Biden había decidido previamente, hasta ahora, no imponer sanciones a este banco. Es el banco de la empresa energética Gazprom Bank. Y lo utilizan las naciones europeas para pagar el gas que compran a Rusia, especialmente el gas natural licuado, que lejos de reducirse, ha aumentado en los últimos meses hasta alcanzar niveles récord. En estos momentos, incremento del 100% en el caso de Francia. Es decir, Francia está duplicando el gas natural licuado que compra a Rusia, fundamentalmente para luego vendérselo a Alemania. Biden había dicho, no, nosotros no vamos a imponer sanciones contra este banco, pero entonces Europa no puede comprar el gas. Desde las autoridades europeas, la Comisión Europea y sus terminales mediáticos nos están diciendo, bueno, no pasa nada, porque Estados Unidos sanciona a Gazprom Bank ahora, porque nosotros tenemos los almacenes a tope, la seguridad de suministro no corre peligro, si se detiene este comercio de gas con Rusia, pero oiga, en cuanto uno analiza un poco los datos, todo apunta a justo lo contrario. El acuerdo de tránsito de gas natural de Ucrania con Rusia por gasoducto expirará a finales de año, porque Zelensky se niega a renovarlo. Es verdad que el consumo de gas en el viejo continente se reduce respecto a hace unos años, como consecuencia de la crisis industrial. Se consume hoy menos gas que en los últimos años, pérdida de poder adquisitivo de los hogares, mayor peso también de otras fuentes de energía, la generación de la electricidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Estados Unidos, los medios financieros, como Bloomberg, nos avisan de que las sanciones al banco de Gazprom sí que aumentan el riesgo de que se corten algunos de los flujos de gas natural ruso, de los que dependen sobre todo las naciones del centro de Europa. Entonces, si se pierde una de las últimas rutas de gas por gasoducto, la que pasa por Ucrania, aunque luego vayan a traer el gas ruso a través de Azerbaiyán, pero evidentemente vendrá con un menor volumen, o bien se aumenta la capacidad de conseguir ese gas natural de otros sitios, o bien la competencia por los suministros restantes elevará los precios en todo el continente en un momento en el que ahora ya sí esos niveles de almacenamiento se están reduciendo porque ya hace frío. No en vano, pues los futuros del gas europeo están en su nivel más alto en un año. Entonces, si los flujos de gas ruso cesan antes de lo previsto, recordemos que no es porque Putin vaya a reducir el envío de gas ruso, sino porque las propias sanciones occidentales reducirían ese gas ruso y porque además no se le permitiría
a Gazprom Bank pues, poder desarrollar su actividad y por lo tanto los países europeos no podrían pagar. Veremos porque seguramente Putin busque una vía alternativa en alguna entidad financiera de fuera de Rusia, pero eso todavía no está confirmado. Entonces, aun admitiendo que durante todo el invierno el gas almacenado y lo que se puede ir comprando pueda solventar los problemas de demanda, ¿qué va a pasar cuando se acabe el invierno? Es decir, una vez que ya se hayan vaciado los almacenes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se llenan otra vez? Porque hasta ahora, después de cada invierno, se han llenado de forma masiva con gas, sobre todo norteamericano, estadounidense y ruso. Y aquí está la clave. Nos volvemos aún más dependientes de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos fue aplazando esa sanción a Gazprom Bank para que los países europeos pudieran pagar por el gas ruso. Pero la necesidad de esa excepción, decía Bloomberg, ha disminuido a medida que las naciones europeas reforzaban los suministros, incluido el gas natural licuado procedente de Estados Unidos. Y ya en Estados Unidos esto se ve como una oportunidad para aumentar las exportaciones de gas natural licuado estadounidense. Y para justificar determinadas reformas normativas que se van a hacer para aumentar la potencia exportadora de Estados Unidos, que Biden redujo utilizando criterios ambientales, pero no se engañen, lo hizo para que el precio estuviera alto y por lo tanto compensara seguir produciendo y seguir extrayendo ese gas. Por eso Ursula von der Leyen, cuando ganó Trump, lo primero que hizo fue decir, oye, Donald, nos vas a vender más gas, ¿no? Nos vas a vender más gas natural licuado. Y Trump les ha dicho, sí, estupendamente. Y mientras tanto, Biden sanciona a Gazprom Bank. ¿Hay algún tipo de coordinación en las decisiones, o al menos en algunas, que está tomando la administración Biden y la nueva administración Trump? Parece ser que sí. Al menos eso es lo que ya se estaba avanzando, sobre todo en materia de seguridad nacional, por un tipo llamado Mike Waltz, congresista republicano, halcón, del cual hablamos en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv, y que es ahora mismo el principal asesor de Trump en materia de seguridad nacional, que acaba de anunciar, y eso es un poco la comidilla en el plano geopolítico en las últimas horas, que hay un acuerdo con el equipo de Biden y que ya se están tomando decisiones y se están realizando reuniones para intentar evitar la escalada en el este de Europa. Luego ya cada uno que se lo crea o que no se lo crea, básicamente lo que ha hecho Trump es tomar el control. Dijimos la semana pasada que había vías para que tomara el control, lo toma. ¿Cuál es el problema? Que lo hace a través de Mike Waltz. ¿Quién es Mike Waltz? Pues un halcón que ahora se quiere hacer pasar por paloma, pero tiene las garras afiladísimas. Este es un tipo que criticó a Biden por no dar carta blanca a Zelensky para lanzar los misiles contra Moscú. Él hablaba directamente contra Moscú. O sea, a él le parece que lo que ha hecho Biden es tibio, que tenía que haberle autorizado para lanzar misiles contra Moscú. Esto es lo que pensaba antes de ser nombrado asesor de seguridad nacional. Ahora ya dice que no. También ha dicho que Estados Unidos tiene que atacar Irán. Ahora dice que bueno, que a lo mejor no. También ha llegado a afirmar que Trump es el mejor presidente para Israel. Bueno, yo de esto no tengo muchas dudas. Bueno, yo tampoco creo que a Biden le hubiera venido mal lo que pasaba, ¿eh? Ya, lo que pasa es que hay con Jared Kushner, que parece que tiene bastante mando en plaza. Al final es lo que ha comentado usted muchas veces, ¿no? Que esto es como lo de BlackRock, daba un poco igual, ¿no? Al final Netanyahu, es verdad que con Biden las ha tenido tiesas en relación, ¿no? Con cuando le puso los cuernos, evidentemente no de forma literal, el ministro de Defensa negociando directamente con el Pentágono, y Netanyahu no está nada incómodo con Trump. De hecho, bueno, pues después de ver los nombramientos está muy contento. Y este hombre, Mike Waltz, trabajó como asesor de política antiterrorista para Dick Cheney durante la administración Bush. Y también participó en el proyecto Easter de la Heritage Foundation para combatir el antisemitismo, mantra que se emplea para callar a todo aquel que critique al gobierno de Israel. Un tipo que además públicamente es un tipo que ha dicho que es anti-China y que ha pedido desviar recursos militares estadounidenses de otras regiones para focalizarlos en Asia. Este es el nuevo asesor de seguridad nacional de Trump. No nos llevemos a engaño. ¿Va a haber algún tipo de acción adicional de presión, de sanciones económicas a Rusia ligadas con el gas? Bueno, los está viendo. ¿Trump los va a mantener después? Bueno, pues esa es la gran duda que todavía pues, no podemos responder, pero que tampoco queda tanto, que estamos en 25 de noviembre, ¿no? Y hablando de gas, ayer también me acosté pensando, digo, a ver si don César se ha animado. Lo que pasa es que luego pensé, digo, por mucho crédito que le den, don César no se puede comprar Nord Stream 2.
Hay un tipo en No, Miami que no. se quiere comprar el gasoducto Nord Stream 2. No es usted, ¿no, César? Lo podemos Eso va a ser descartar. falso, chico. Eso va a ser falso. Eso no me lo creo, chico. Bueno, decía que era inversor. ¿Usted inversor? No. Usted inversor no. Ya le aclaro yo que, vamos, ni por aproximación soy yo. Don O sea, Roberto eso Centeno se lo recuerda de vez quede- en cuando, ¿no? Don Roberto Centeno me ha dicho muchas veces que yo trabajo tanto que no me queda tiempo para ganar dinero, y verdad dice. O sea que, y además me lo dice, a veces me lo ha dicho con pena y a veces con cierta retranca, ¿no? Como diciendo, que no paras de trabajar y trabajas tanto que no te queda tiempo para ganar dinero. Y es verdad, pero ese de Miami no soy yo, ¿eh? Es una noticia que ha corrido como la pólvora. Yo, de verdad, cuando leí el titular, digo, esto que es de un periódico de broma y tal. Y luego no. Luego he visto que salía en algunos medios. Parece también la típica noticia de fin de semana. Pero es un inversor que se llama Stephen Lynch, que pasó 2 décadas haciendo negocios en Moscú. Ese es el eufemismo. Básicamente lo que hizo fue aprovecharse de la violación durante la etapa de Yeltsin Clinton. Se aprovechó de la violación. Sí. ¿Eso se hace negocios? Sí. Ahora lo que quiere es comprar el gasoducto Nord Stream 2, el del atentado, que va de Rusia a Alemania por el Báltico. Entonces, ha tenido reuniones con funcionarios y legisladores estadounidenses. Entonces, oiga, esto es importante que nosotros lo compremos. Este gasoducto es, la mitad era de Rusia y la otra mitad de una serie de empresas del centro de Europa. Después, posteriormente, cuando se produce el sabotaje, la empresa que gestiona Nord Stream quiebra, se incluye también en el paquete de sanciones para que no la pudiera asegurar nadie y entonces queda bajo la propiedad rusa. Entonces este hombre lo que dice es, vamos a comprarlo nosotros, fíjense la estracanada, ¿no? Y entonces esto puede servir de palanca en cualquier negociación de paz con Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania. Yo entiendo que hay que rellenar periódicos y entiendo también que el señor Lynch pues a lo mejor quiera aparecer en ellos. También es verdad que contribuyó a la campaña presidencial de Trump, ¿no? Y que es un tipo que públicamente también ha señalado que quiere ser el hombre más rico del que nunca se haya oído hablar. Muy bien. Bien. Pues muy bien. La historia es. Pues me alegro. La historia es. Hay gente que ha dicho, pues esto estaría bien, ¿no? Claro, vamos a nosotros a comprar Nord Stream 2, nosotros Occidente, ¿no? Incluso vamos a arreglarlo y entonces nosotros decidimos si viene el gas ruso o no. Y entonces es alucinante la incapacidad del personal para entender lo que pasa. Que el gas que va por ahí es ruso. Que el gas viene de Rusia. O sea, ya puedes tener tú el tubo o lo que te dé la gana. El gas, bueno, viene no, iba a venir por ahí de Rusia. Y si tú no tienes el gas, ¿qué más te da tener el tubo si lo que vas a hacer además es utilizarlo de elemento de presión? Es que, de verdad, hay que leer me voy a contener, ¿no? Cada incongruencia, vamos a denominarlo así. Cada pavada, sí, queda la cosa más neutra. Como en Nord Stream 2, señores, y además lo habéis volado vosotros. ¿Cómo va a estar ahora bajo la tutela de Estados Unidos? Que, por cierto, Rusia de vez en cuando, siempre que puede, Putin dice, oye, que si queréis lo arreglamos. Sí. Que si queréis que lo podemos arreglar, que esto lo arreglamos y está funcionando en poco tiempo, ¿no? Bueno, también tienen una guasa en Rusia con una noticia que ha aparecido en algún medio español. A ver, dígame. Es que, pues, 3 unidades navales españolas que andan por ahí patrullando, bueno, sí. que curiosamente no se emplean ni para impedir el tráfico de drogas que viene del norte de África, ni para impedir la llegada masiva de inmigrantes que vienen del norte de África, pero parece ser que están asignados para que cuando vean un barco ruso, pues inmediatamente lo encorran, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en algún medio de comunicación de manera muy triunfalista diciendo que habían localizado un par de naves rusas y las habían sacado de la cercanía de las aguas territoriales españolas, en fin, vamos, estos como si fueran prácticamente el Prince of Wales o alguno de estos barcos británicos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces comentaban esto y claro, a continuación el comentario era, pero vamos a ver, un país que después de semanas tiene manga por hombro todo lo de Valencia, ¿qué gobernantes tienen como para que se jueguen a entrar en una guerra mundial? Pero en ese país, ¿quién gobierna y quién toma las decisiones? Bueno, y en pues fin, cada uno que saque sus conclusiones, obviamente. Bueno, en principio entonces Mike Waltz lo que ha anunciado es que ya se ponen a trabajar para lo que va a ser ese plan de paz de Ucrania. Ha dicho, tenemos que debatir quién se va a sentar en la mesa.
si se va a tratar de un acuerdo, de un armisticio y cómo conseguir que ambas partes se sienten en la mesa y a continuación cuál es el marco del acuerdo. Es lo que ha dicho él textualmente. Se está barruntando la posibilidad de nombrar un puesto nuevo, de crear un puesto nuevo, puesto de enviado especial para la gestión del conflicto ucraniano por parte de la nueva administración Trump. No existe este puesto, lo quieren crear y ya suena un tipo que se llama Richard Grenell como responsable de ese cargo o como la persona que ocuparía ese cargo. Fue director de Inteligencia Nacional, fue portavoz de Seguridad Nacional y asesor de Mitt Romney y ya con Donald Trump estuvo como embajador de Estados Unidos en Alemania. Es un tipo que conoce el terreno al respecto. También fue un enviado presidencial especial para las negociaciones de paz entre Serbia y Kosovo, que ese es el puesto que tuvo también con Donald Trump, ¿no? Director de Inteligencia Nacional, un tipo que va a ir a poner ahí, se supone que orden. Veremos también cómo se va concretando todo esto. Recordemos que Trump no toma posesión hasta el 20 de enero. Hasta el 20 de enero no asume plenamente el cargo y pues supongo que a partir de ahí podremos tener más detalles al respecto. Otro nombramiento polémico, finalmente se confirma, lo avanzamos aquí. Donald Trump, aconsejado por Larry Fink, el consejero delegado primer ejecutivo de BlackRock, ha decidido nombrar como secretario del Tesoro al hombre que dirigía la oficina de Soros en Londres cuando hundió al Banco de Inglaterra, el señor Scott Bessent, hombre de la City Wall Street, monta tanto Isabel como Fernando, City Wall Street, respaldado por BlackRock y va a ser designado el nuevo endeudador en serie de Estados Unidos. Responsable de la oficina de Soros en la City, insisto, cuando doblegó al Banco de Inglaterra. Es un tipo que estudió ciencias políticas y acabó dedicándose a las finanzas tras hacer prácticas con Jim Rogers, también, otro afamado inversor y también socio de Soros. En la década de los 90 trabajó como socio en el Soros Fund Management, ganando notoriedad al apostar en esa operación histórica contra la libra esterlina y haciendo ganar a la empresa pues varios millones de dólares. Y luego lo dejó para crear su propio fondo y regresó en 2011 para convertirse en el director de inversiones de Soros, que no es un tipo que haya trabajado unos años con Soros y ya está, era uno de sus pata negra. También posteriormente, o al mismo tiempo, porque en el año 2000 financió la campaña de Al Gore. Es uno de los tipos que financió la campaña de Al Gore. Y de hecho, Scott Bessent era uno de los nexos financieros del Partido Demócrata. Evidentemente, si eres del entorno de Soros, pues eres uno de los nexos financieros del Partido Demócrata. Se le puede ver en algunas imágenes al lado de Al Gore durante aquella campaña electoral. Este hombre viró, poco a poco se fue acercando a la órbita de Trump y, bueno, no formó parte de esa órbita política durante la primera campaña, durante el primer mandato como presidente, pero sí conoce a la familia Trump desde hace varias décadas. Y era muy amigo del hermano de Trump. Muy amigo. Este señor ha levantado las iras de buena parte de las bases de votantes y sobre todo de determinados senadores republicanos, no solo por su cercanía con Soros, sino también porque tiene marido y tiene un hijo. ¿De acuerdo? Y eso también pues, es un tema que, bueno, pues evidentemente importa cuando estamos hablando de un cargo como este, que tiene que tener pues, el apoyo de todos los senadores, ¿no? Y que tiene que ser refrendado en el propio Senado. En los últimos meses, Bessent ha propuesto un plan, en lo económico, vamos a centrarnos un poco, que sería el plan 333, para lograr un crecimiento económico del 3%, reducir el déficit presupuestario al 3% del Producto Interior Bruto y aumentar la producción nacional de petróleo en 3 millones de barriles diarios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada, pero a nivel de propaganda pues queda 333. ¿Puede lograr un crecimiento económico del 3% el Tesoro de Estados Unidos? Perfectamente. Perfectamente. Se puede lograr con la ayuda de la Reserva Federal, un poco de cocaína monetaria, y en eso el Tesoro y la Reserva Federal están completamente de acuerdo. ¿Se puede reducir el déficit presupuestario al 3% del Producto Interior Bruto? No hay ningún cálculo que respalde esto. Claro, la historia sería ¿cuándo? Porque claro, si me dicen, no, dentro de 5 años. Bueno, podría ser. El año que viene, ni de broma. El déficit presupuestario de Estados Unidos ronda el 8%. Y luego aumentar la producción nacional de petróleo en 3 millones de barriles diarios es factible. No es muy fácil, pero es factible. En algunos ámbitos políticos, Bessent ha dejado caer que le va a echar agua al vino. Es decir, que él va a moderar los impulsos económicos de Trump. Esto tampoco ha gustado, evidentemente, dentro de determinados círculos. Tampoco le ha gustado a Trump, que ha tardado en nombrarlo 2 semanas, cuando lo iba a nombrar y al final decidió tomarse un tiempo y llamar a Larry y decirle, oye, Larry, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces,
buena parte de las promesas que ha hecho Trump en materia, sobre todo, de defensa del dólar, están ahora en entredicho. Veremos lo que hace Scott Bessent. Es un profesional de las finanzas. Y veremos también lo que pasa con el tema de los aranceles, porque el ministro de Comercio o el secretario de Comercio, Lutnick, que era otro de los que optaba a la Secretaría del Tesoro, pues tendrá que pegarse con Bessent, porque Bessent también ha dicho que eso de imponer aranceles generales le parece bien como un argumento de campaña, pero que es una estrategia de negociación maximalista, sugiriendo que los aranceles deberían introducirse gradualmente para dar tiempo a los mercados a adaptarse. Esto es inteligente, ¿de acuerdo? Dentro de todo lo que estoy contando. Sí, es sensato, sí. Si vas a poner aranceles, lo tienes que hacer así, porque si no, vas a liar la del calamar. Y lo que tienes que hacer fundamentalmente es intentar, ¿no?, que el personal pueda irse adaptando y, sobre todo, pues no afectar demasiado a los que no ya son tus socios, sino son tus súbditos fuera del país, pero que en algún momento les vas a necesitar para que te den un apoyo, ¿no? Ha habido ahí mucha pelea, como digo, para ese secretario del Tesoro. Es muy importante. En teoría, junto con la Reserva Federal, son los guardianes del dólar y de la deuda de Estados Unidos, ¿no? Hay que decir que en el ámbito industrial Estados Unidos está sufriendo, aunque no se diga. Se acaba de publicar un informe de la Reserva Federal de Filadelfia planteando que la industria manufacturera de Estados Unidos está sufriendo bastante en medio de esa débil demanda externa, en medio de esas condiciones crediticias que todavía, bueno, pues dificultan, aunque se haya producido bajada de tipos. Hay que decir que venimos de un contexto de los últimos 2 años de subida de tipos de interés. Los planes de inversión, bueno, pues están un poco en entredicho. Y aquí se está planteando un poco cuál va a ser el impacto de esos nuevos aranceles, porque habrá industrias a las que les beneficie, pero la gran mayoría les va a perjudicar porque estas industrias necesitarán comprar sus productos, sus insumos fuera, sus materias primas fuera, y desde luego si los tienen que comprar con un arancel adicional, pues buena parte de esa industria manufacturera puede sufrir. Una industria manufacturera que ya en los últimos 20, 30, 40, 50 años Estados Unidos progresivamente pues ha ido perdiendo importancia respecto al sector servicios, porque Estados Unidos en términos netos es comprador, es decir, compra mucho más bienes del extranjero de los que fabrica, lo cual es normal porque evidentemente está en un momento, ¿no?, de la madurez del ciclo económico o del desarrollo económico muy distinto al que pueda tener China. Se plantea siempre como némesis. China estaría en otro proceso todavía con un importante peso industrial, ¿no? Veremos cómo se va articulando todo esto, insisto, y también cómo va afectando a esa paridad euro-dólar, y también en buena medida cómo puede esto afectar a todas las materias primas que se sigan adquiriendo en dólares y que, como en el caso de Europa, si se siguen bajando tipos de interés, pues cada vez va a ser más difícil, o va a haber que emplear más dinero para poder comprar estos activos, estos productos. Fundamentalmente estamos pensando en hidrocarburos. La Reserva Federal sigue con ese mensaje de que igual con Trump hay que detener la bajada de tipos de interés, y en Europa todo lo contrario. El Banco Central Europeo sigue manteniendo la tesis de que hay que bajarlo. De hecho, el Euribor está por los suelos, está bajando muchísimo, está ya por debajo del 2,5%, para alegría de los hipotecados españoles que tienen sus préstamos para la adquisición de vivienda ligados a este indicador, ¿no? Y finalmente un breve comentario también me gustaría hacer, porque hay mucha gente que me pregunta. Suelo hablar poco de bolsa porque hablar de bolsa desde un punto de vista objetivo es difícil, porque eso es un gran casino. Yo lo siento por aquellos que siguen confiando en todo esto, pero sí que hay indicadores. Hay mucha gente que invierte y evidentemente necesitan tener una serie de indicadores, y hay uno que no se suele utilizar y que se emplea a posteriori, cuando ya ha venido el desastre. Y es qué ha hecho Warren Buffett. Si Warren Buffett, el oráculo de Omaha, a través de su firma Berkshire Hathaway, ha vendido o no ha vendido en los últimos tiempos. En estos momentos, Warren Buffett va hasta arriba de cash, va hasta arriba de liquidez. Como recordaba José Bittner hace unos días, cada vez que Warren Buffett se ha llenado de cash, esto ha explotado. ¿Va a ser diferente en esta ocasión? Bueno, pues no podemos adivinar el futuro. Pero lo hizo antes de la burbuja.com, lo hizo antes de la crisis financiera, y otra vez lo está haciendo ahora que los mercados, fundamentalmente los índices bursátiles en Estados Unidos, están en máximos históricos. Ahora mismo Warren Buffett tiene 325.000 millones de dólares en efectivo, en cash. Evidentemente no los tiene en su casa, están en bancos, pero que no están en activos, es decir, ha desinvertido. Y esto es una advertencia que no se debe ignorar. La última, la más reciente desinversión que ha hecho, ha vendido una parte muy importante de sus participaciones en Apple y en Bank of America, deshaciéndose de unos 100 millones de acciones de Apple en el último trimestre,
que estaríamos hablando alrededor de un 25% de su participación interior, a pesar de lo cual Apple sigue ocupando el primer lugar en la cartera de Berkshire. Es decir, no es que deje de confiar en Apple porque la considera una empresa tóxica, pero necesita liquidez. Es el 8º trimestre consecutivo, en el que Berkshire actúa como vendedor neto, es decir, vende más de lo que compra. Entonces, Buffett, que es conocido por seguir comprando cada vez que ve un negocio, si por primera vez en 6 años ni siquiera quiere destinar esa liquidez para comprar acciones de Berkshire, que lo ha hecho en muchas ocasiones, esto nos está lanzando un mensaje importante. Lo que significa es que Buffett no solo considera que las acciones en general están caras, están sobrevaloradas, sino que las de su propia compañía también lo están, porque si no compraría acciones. Si no compra es porque piensa que van a bajar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto, no? Pues la estrategia de Buffett de no arriesgarse, de tener liquidez, pues puede ser un buen indicio de lo que se avecina. Con unas reservas de efectivo que se acumulan y unas valoraciones que a todas luces todos coinciden en que están infladas, está posicionando a su empresa de inversión para ser el rey del efectivo en un mercado que podría volverse bajista. La única duda es cuándo. Entonces, tanto si él se está preparando para una recesión, para luego comprar barato, o como si está manteniendo la pólvora seca para una compra importante que pueda cambiar las reglas de juego en algún sector, estos movimientos tendrían que hacer reflexionar a muchos que están ahora entrando en el mercado cuando están en máximos históricos. Entonces, cuidado, porque podemos tener sustos de este tipo. Esta gente tiene información privilegiada. Esta gente sabe lo que va a pasar con antelación. Por eso digo que es un casino. Hay mucha gente que se enfada, sobre todo la gente que viene del área de la inversión y me escucha y me dice, no, hombre, no es un casino, tal. Hombre, sí, hay unos que tienen información privilegiada y hay algunos que además, utilizando la potencia de sus grandes gestoras, mueven el mercado y hacen que suba o que baje en función de determinados intereses, pues ahí hay un componente de casino importante. ¿Eso implica que la gente no pueda ganar dinero? Claro que no. La gente puede ganar dinero, pero cuidado, porque cuando estás entre tahúres, esto es como lo del timo a la estampita. Puedes pensar que eres el más listo del barrio y a lo mejor eres el más tonto. Así que este comentario quería hacer al final del programa de hoy. Voy a llamar a Pedro Sánchez. Hoy no, porque está lloviendo. Igual me voy a echar unas canastas con él. ¿Usted cree que me dejaría, Pedro Sánchez, echarme unas canastas ahí en la Moncloa? Me gustaría estrenarla. No lo creo, ¿eh? ¿No? No lo creo yo, no. Y si voy directamente allí y le doy al telefonillo, o sea, me presento allí y tal, y si llevo balón, o sea, yo llevo balón, en un momento dado tampoco, no lo termina usted de No ver, lo ¿no? veo yo, ¿eh? No lo veo. Hombre, si lleva usted sobres, por eso para ayudar a la comunicación sellos, de la gente y eso, con sellos, ¿no? con estampitas, pues a lo mejor tiene usted posibilidades. Pero si no hay sobre con estampita, me parece que no tiene usted nada que hacer, ¿eh? Bueno, pues me parece entonces que voy a seguir trabajando. Bueno, ahora le voy a ver otra vez, porque hoy tenemos un viaje por la historia, así que dejo el balón de baloncesto y me pongo mi túnica y me voy a preparar también una cantimplora para poder beber agua. Hoy acabaremos con Almanzor, don César, ¿se confirma? ¿Se confirma? Se confirma que hoy acabamos con Almanzor y habrá quien diga ¿y qué vamos a hacer a partir de ahora? O sea, porque puede ser algo tremendo. En fin, menos mal que no se van a formar colas para despedirse de la tumba de Almanzor, como ha pasado con otros personajes anteriores. O como las que hay ahora para comprar lotería de Doña Manolita, que también esto es tremendo, el personal está ahora mismo entregado. Esto es una de las mayores estafas también que hay, el tema de la lotería. El que gana siempre es Hacienda y además es uno de los mecanismos preferidos para lavar dinero. En todo caso, la gente hace cola allí como si no hubiera un mañana, ¿no? Sí, increíble. Pero de siempre. Eso hay que reconocer que antes de Sánchez también sucedía, ¿eh? O sea, no debería de sorprender a nadie. No, hombre, porque las colas estas en determinados puestos de lotería, yo las he visto hace 60 años. Hay gente que está comprando el número utilizando de referencia la fecha del desastre de Paiporta, César. Bueno, tampoco es, hombre, utilizar el desastre de Paiporta no, pero utilizar otras fechas que uno decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Que hay magia o algo así? Eso lo he visto también toda la vida. Esto no es nuevo, ¿eh? Yo creo que esto desde Carlos III viene sucediendo. Le recomiendo a nuestros amigos, cojan los 20 euretes estos del 10º y cómprense una Biblia.
Y ya está. Y seguro que les cunde mucho más. Seguro Mucho más. Que van creciendo cada día como personas, ¿no? Aunque no crean, cómpresela y léanla. Si no creen, pues pueden empezar por el Nuevo Testamento, que además ahora que se acerca la Navidad, y a pesar de los intentos del Vaticano, que quiere que ya no en Navidad que sea la fiesta de la paz. Sí. Pusieron ellos el 25 de diciembre y ahora lo quieren quitar, don César. Sí, es gordo esto, de verdad. Bueno, en el Belén, ¿cómo se hace? En el Belén, ¿cómo y luego se hace sabe esto? que la Navidad, además, este año hay localidades en España que se va a suprimir siguiendo las directrices de la Unión Europea de no ofender a los musulmanes. Claro, o sea, porque se pueden los ofender. musulmanes se ponen a sacrificar corderos en la calle y te dejan la calle chorreando de sangre literalmente, y eso a los que viven ahí no solo es que no les ofende, sino que ni les molesta y les encanta ir chapoteando por encima de la sangre al día siguiente. Pero que la gente que vive en Europa siga celebrando la Navidad, a los musulmanes los ofende. Verdaderamente, a mí esto me recuerda a ese dicho clásico de latino de quos Deus vult perdere primum dementat, es decir, a los que Dios quiere perder, primero lo vuelve locos. Pues sí. Y no puedo dejar de recordarlo. ¿El jamón serrano también va a estar prohibido en la Moncloa? En la Moncloa no. La Moncloa pero en otros sitios que no se coma, porque lo escondo el mío, escondo el violín que me he comprado para estas Navidades, lo escondo entonces, ¿no? De todas formas, eso es relativo. Yo tuve un profesor de árabe que era muy bueno y que era libanés y que era musulmán. Y ocasionalmente decía, pues yo si de pronto un día tengo un problema para comer, pues si solo hay jamón, me como el jamón. Y claro. Entonces, pues hombre, todo con un poco de pan, hombre, que si no... Sí, pero quiero decir que los demás decíamos, pues mira, este es civilizado, o sea que no... En fin, cosas de estas. Bueno, no se me vaya muy lejos, que tenemos que enterrar al Almanzor. Y traigo una pala, entonces. Y empezar qué pasó después de Almanzor, que no es poco. Hay que llevar siempre una pala en el maletero, por lo que pueda pasar, don César. Tal y como están las cosas en España, indispensable, realmente. Hasta dentro de un ratillo. Hasta ahora.